Lo tengo en la mesa a Daniel Semirás, economista, amigo de esta mesa. Ahora lo estamos invitando más seguido porque una vez me retó, pero bueno, para ver, bueno, cómo estamos parados. Todas las semanas en este programa vemos y analizamos para qué rumbo tenemos, a dónde vamos a ir a parar con todo esto. Esa es la idea. Daniel, un gusto tenerte acá. ¿Qué tal? Un gusto, gracias por la invitación, Rubén. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo No me estamos? digas yo bien porque eso ya lo sé. No, en realidad creo que la situación económica de Argentina se ha tranquilizado un poco después de las primeras medidas, las primeras decisiones de Sergio Massa. Pero la situación era mala. Que se haya estabilizado en una situación mala no es demasiado halagüeño. Es halagüeño que no hayamos seguido cayendo, pero hay grandes interrogantes hacia adelante. Con respecto a cómo va a ser la economía argentina, muy rápidamente te lo digo, es lo mismo que veníamos analizando hasta ahora, un escenario de esta inflación. La inflación en este momento es parte de una política de Estado. El ajuste fiscal se está aplicando a través de los altos niveles de inflación vigentes y al gobierno en realidad no le resulta demasiado atractivo combatir a ese flagelo que tenemos en la economía porque le permite ir disimulando un ajuste fiscal que de ser explícito seguramente erosionaría su caudal de votantes en vista de las elecciones del año que viene. Esa inflación quita poder de compra al sector privado, con lo cual el consumo no puede crecer. Niveles de inflación cercanos a los 3 dígitos, cercanos al 100% anual, desalientan cualquier tipo de inversión productiva, con lo cual ahí tenemos otro componente de la demanda agregada que no tiene por qué crecer. Decíamos que el ajuste sobre el gasto público se lo hace vía inflación, de modo que el gasto tampoco tiene posibilidades de expansión, ya que el gobierno carece de capacidad de financiamiento si no es la emisión monetaria. Y entonces queda solamente el sector externo, donde para poder exportar también hay que importar, por lo tanto los crecimientos que se puedan dar allí son marginales, así que vamos a ir a una situación con altísimos niveles de inflación y con bajísimos niveles de crecimiento económico. Yo creo que para el próximo año la tasa de crecimiento económico, siendo sumamente optimista, estará entre el 1,5% y el 2% anual, es decir, muy, muy bajo, y una tasa de inflación que se va a mantener por ahí también en el orden de los 3 dígitos, entre un 90%, un 80% para el año que viene es lo que yo veo, porque ese estancamiento económico seguramente va a va a ir frenando un poco lo que es esta inercia de aumento de precios. Ahora, Daniel, mencionaste la palabra estanflación, estancamiento con inflación. Y uno ve que Massa ha tomado algunas medidas que salen del discurso kirchnerista populista y que, bueno, está haciendo lo más que puede, cinchando contra el Instituto Patria, la Cámpora, la misma Cristina, que se tapa la nariz así y dijo, bueno, que vaya Massa a tomar las medidas que él entiende que tiene que tomar. Pero estando así como está el statu quo del poder en este momento, ¿cómo salimos de una estanflación? ¿Cómo se sale? Yo creo que se sale con una definición de nuevas bases de funcionamiento, un nuevo esquema de orden económico, pero para dar orden a la economía hace falta poner orden en la política y también en lo que es la parte social. Recuperar la economía no se puede si no hay una base de estabilidad institucional suficiente, si no hay una base de seguridad jurídica y si no hay una red de contención social que permita ir corrigiendo los graves desequilibrios que se han acumulado después de tanto tiempo de medidas desatinadas. Ahora, ¿cómo podemos hacer para hablar de seguridad jurídica, por ejemplo, ¿no? Cuando sabemos que los niveles de corrupción en la Argentina son extremos, eso por un lado, y cuando sabemos que esa extremidad está alcanzando también al Poder Judicial? Es decir, muchas veces le preguntamos a personas que son conocedores de lo que está pasando adentro de Comodoro Pi, y uno le pregunta, ¿hay corrupción adentro de Comodoro Pi? Ni que hablar, que hay una corrupción tremenda, y hay gente que está dentro del Poder Judicial, y que se han retirado porque han estado asqueados de lo que está pasando. Entonces,
volviendo al tema tuyo y como pregunta, ¿cómo hacemos para salir de este esquema donde no es fácil obtener seguridad jurídica? Hay que hacerlo, es decir, si no se crean los cimientos sólidos para poder tener ese requisito, esa característica de funcionamiento de la economía, vamos a volver a caer y vamos a volver a tropezar en los mismos desniveles y en las mismas piedras que ya hemos tropezado anteriormente. Hay que cambiarlo, decir que en este momento no tenemos seguridad jurídica no resuelve el problema. El problema se resuelve mirando hacia adelante, hay que tener algo de optimismo. Hoy en día todavía no están perfilados quiénes van a ser los candidatos y cuáles van a ser las ideas que van a llevar en términos de las políticas públicas que se aplicarán para quien salga ganador de las elecciones de octubre del año que viene. Creo que a cada uno de nosotros los ciudadanos nos queda la tarea de ser muy cuidadosos, no hacer como decías vos al principio, esto de tomar malas decisiones. Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, tomó una decisión bastante importante, que fue la de arrojar la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. No en ese contexto, no en el contexto de arrojar la bomba atómica, Harry Truman dijo en su momento que cada vez que tomo una mala decisión, eso me conduce a una catarata de malas decisiones posteriores. Tenemos que tomar buenas decisiones. Llegó el momento de que tenemos que tomar buenas decisiones para que esas buenas decisiones contagien las buenas decisiones por venir hacia adelante. Pensar en que hemos cometido errores en el pasado no nos resuelve los problemas hacia el futuro, de modo que yo creo que hay que mirar hacia adelante, no hay que mirar hacia atrás. Creo que ese es el gran objetivo que tenemos nosotros por delante. El hecho que creo que dentro del oficialismo haya una gran conmoción que no se discute con respecto a los lineamientos ideológicos que se implementan en materia de política, que van totalmente en contra de lo que es el andamiaje ideológico que sustenta la coalición gobernante, es un problema muy grave, porque ¿cuánto es el nivel de cohesión con el cual va a llegar el oficialismo a las elecciones del año que viene? Estoy hablando todo de política, no estoy hablando de economía. Pero en la oposición tampoco queda claro quiénes son las personas que podrían representarla y cuáles son sus ideas. Y claramente en la oposición, fundamentalmente en Juntos por el Cambio, hay halcones y palomas con improntas ideológicas claramente enfrentadas entre sí. De modo que no existe hoy en día un panorama lo suficientemente claro para dar esa base política necesaria para ir hacia adelante. Es necesario que Argentina se alinee en términos de ideas que han resultado exitosas en la mayoría de los países del mundo. Pero para eso hay que poner bastante sentido común y hay que resolver los temas que están mal hechos. Hay paredes que están muy mal construidas en la economía argentina, en la sociedad argentina. Algunas habrá que derrumbarlas y construirlas desde cero. Pero no se puede destruir todo porque en realidad lo único que haríamos sería partir de un campo arrasado peor del que tenemos en este momento. Claro. Está bien, es muy inteligente tu posicionamiento en ese aspecto. Ahora, vamos a suponer que en las próximas elecciones gana ¿cuánto me queda? Un minuto. Bueno, no podemos desarrollar ese tema porque no da para eso. Pero bueno, está bien. Hablemos de economía, un minuto, me tomo la libertad. Un minuto para que me hagas un resumen. Dame la libertad, un minuto de lo que no he hablado, sí, de economía. Vamos a tener volatilidades en el tipo de cambio, va a haber situaciones complicadas, fundamentalmente en el primer semestre del año que viene, cuando se acumulan fuertes vencimientos de la deuda en pesos para el Tesoro Nacional. No vamos a tener problema con la deuda externa porque todavía no se acumulan, no traen vencimientos por delante, pero sí va a haber algún tipo de pulseada entre el mercado y el gobierno para ver cuál es el valor en el cual se tiene que situar el tipo de cambio. Y si es que todavía el mercado le continúa financiando al gobierno lo que son sus requerimientos para poder presentarse en las elecciones en un ambiente de mayor tranquilidad. Estancamiento económico, inflación, volatilidad del tipo de cambio. ¿Qué inflación para el año que viene? Ya dije, entre un 80 y un 90% ¿El año que viene? Para el año que viene. Sí, muy parecido a la de este año, nada más que con menor tasa de crecimiento económico. Volatilidad en el tipo de cambio antes de que llegue la cosecha gruesa, es decir, estamos hablando entre febrero y marzo fundamentalmente,
y yo veo que va a haber una subida en la tasa de interés para contener las presiones en el tipo de cambio que se van a desarrollar. Y eso va a dar una suerte de tranquilidad, pero con la tasa de interés elevada no hay margen para el consumo y no hay margen para la inversión. Pero el año que viene, en esos términos, es un año perdido. Probablemente el año perdido que nos permite encontrar la vía de salida para nuestro futuro. Ojalá tengas razón.